Hola a todos y bienvenidos. En este video me gustaría comenzar con la siguiente historia, y es que en algunas noches en las que en una zona residencial corría bastante viento, los residentes reportaban un aullido que realmente les causaba terror. Algunas personas se pusieron a investigar, incluso surgieron teorías de fantasmas, ya que el sonido de este aullido no era humano. Después de una investigación, pues resulta que este aullido se generaba cuando las condiciones del viento eran propicias y había precisamente resonancia en una alcantarilla. Entonces, vamos a ver un ejemplo relacionado con este fenómeno que es bastante interesante y que descartó la existencia de fantasmas en esta zona residencial. Entonces, en una sección de alcantarilla de drenaje, la cual era de 1.23 metros de longitud, emitía un aullido cuando el viento soplaba a través de sus extremos abiertos. Un ejemplo bastante similar al de una flauta. Entonces, este problema, bueno, este ejemplo nos pide determinar las frecuencias de los tres primeros armónicos de este túnel, de esta alcantarilla, si tiene forma cilíndrica y está abierta en ambos extremos. Vamos a tomar la velocidad de 343 metros por segundo como la velocidad del sonido en el aire. Nosotros sabemos que esta velocidad puede variar dependiendo de las condiciones del viento que rodea, qué tanta humedad tiene, cuál es la temperatura del viento, etcétera, etcétera. Entonces, para dar solución a este ejemplo, primero conceptualizamos. El sonido del viento que sopla al final de la tubería contiene muchas frecuencias y la alcantarilla responde al sonido por resonancia, vibrando las frecuencias naturales de la columna de aire. Es por eso que los residentes escuchaban este aullido de ultratumba. Entonces, si categorizamos este ejemplo, en este ejemplo si categorizamos este ejemplo, nos damos cuenta de que este es un problema de sustitución relativamente simple. Encontramos que la frecuencia del primer armónico de la alcantarilla, modelándola como una columna de aire abierta, en ambos extremos es la siguiente. F1 es igual a la velocidad, bueno, la frecuencia de la fundamental es igual a la velocidad entre dos veces la longitud. La velocidad, por supuesto, es 343 metros por segundo, la velocidad del sonido que estamos considerando, y vamos a tener dos veces la longitud de esta alcantarilla, que es 1.23 metros. Y bueno, entonces el sonido que escuchaban los residentes era de 139 Hz en la fundamental. Luego posiblemente se iba a armónicos y se ponía más agudo el sonido y pues más terror, ¿no? Entonces vamos a encontrar los armónicos siguientes multiplicando por números enteros. Vamos a tener que el segundo armónico, que posiblemente también escucharon los residentes, va a ser dos veces la frecuencia de la fundamental, la cual es de 279 Hz. Y el tercer armónico es de tres veces la fundamental, el cual corresponde a 418 Hz. Muy bien, entonces coincide con las frecuencias, con el tipo de sonido que escuchaban los residentes, y algunas modificaciones en este conducto permitió mitigar esos sonidos que molestaban y asustaban a las personas. Ahora vamos a medir la frecuencia de un diapasón. Un diapasón es una especie de tenedor, es un trozo típicamente de metal que está calibrado para reportar ciertas frecuencias. Se utiliza mucho para afinar instrumentos. Por ejemplo, eh, en el caso de la guitarra acústica, típicamente se compra un diapasón de un tono en mi para que coincida con la fundamental de la cuerda más gruesa de la guitarra, de seis cuerdas, por supuesto. Y esto lo digo porque pues, hay guitarras de siete, incluso he visto guitarras de ocho cuerdas para géneros específicos de música. Aquí la primera cuerda, es decir, la cuerda más gruesa de las guitarras, en afinación estándar típicamente está en tono mi. Entonces uno golpea este afinador en la madera o en la rodilla y uno obtiene una frecuencia de mi. Típicamente corresponde, creo que es el tercer armónico, el armónico que uno obtiene en el traste número 5 de la guitarra.
¿sí? Entonces, y ya teniendo una cuerda afinada, uno puede afinar las demás cuerdas con ese armónico. Puede utilizar algunos armónicos para afinar otras cuerdas, ¿sí? Ya que, bueno, este armónico de mi aparece por lo menos en las primeras dos cuerdas. Creo que se puede obtener en las demás. Ahí sí no estoy totalmente seguro. Para la cuerda tercera, cuarta, quinta y sexta. De todas formas, es posible afinar el resto del instrumento teniendo ya una cuerda afinada. Entonces, en la figura que vamos a mostrar a continuación, se muestra un aparato simple para demostrar la resonancia en una columna de aire. Es decir, que aquí vamos a utilizar este diapasón para ver para ver la resonancia en una columna de aire y no en una cuerda como es la guitarra. Es un tubo vertical abierto. El instrumento, la resonancia, consiste en un tubo vertical abierto en ambos extremos, el cual se sumerge parcialmente en agua y cerca de la parte superior del tubo se coloca un diapasón que vibra a una frecuencia desconocida. La longitud L de la columna de aire se puede ajustar moviendo la tubería verticalmente y las ondas sonoras generadas por la horquilla se refuerzan cuando L corresponde a una de las frecuencias de resonancia del tubo. Para cierta tubería, el valor más pequeño de L, para el cual se produce un pico en la intensidad del sonido, es de 9 centímetros. Entonces, la pregunta es, bueno, ¿y cuál es la frecuencia del diapasón? ¿Sí? Entonces, nosotros golpeamos el diapasón, como mencionaba, en un trozo de madera o en la rodilla, y nosotros variamos la longitud de este tubo, la profundidad a la cual se sumerge este tubo, ¿no? Entonces nosotros tenemos aquí esta resonancia, lambda entre 4, 3 lambda entre 4 y 5 lambda entre 4. Entonces veamos, en la parte A, nosotros podemos ver el aparato para demostrar la resonancia de las ondas sonoras en un tubo cerrado en un extremo. Aquí, por supuesto, el tubo no está abierto en ambos extremos, ya que la barrera es el agua, es decir, las ondas del sonido del diapasón van a chocar con el agua y por supuesto van a regresar. Entonces, la longitud L de la columna de aire se varía moviendo la tubería verticalmente mientras está parcialmente sumergida en el agua. Y en el inciso B vemos los primeros tres modos normales del sistema que se muestran en A. Entonces, para dar solución a este ejemplo, primero conceptualizamos. Entonces, a ver, vamos a corregir aquí esto. Entonces, primero conceptualizamos. Las ondas sonoras del diapasón entran en el tubo por su extremo superior, aunque la tubería está abierta en su extremo inferior para permitir la entrada del agua. La superficie del agua actúa como una barrera, un diafragma, ¿no? Entonces, como si el extremo de la tubería que está sobre el agua estuviera cerrado. Las ondas se reflejan en la superficie del agua y se combinan con las que se mueven hacia abajo para formar una onda estacionaria. Ahora categorizamos este problema. Debido a que el reflejo de las ondas de sonido en la superficie del agua, al reflejo de las ondas de sonido en la superficie del agua, nosotros podemos modelar la parte de la tubería que está sobre el agua abierta en el extremo superior y cerrada en el extremo inferior por el agua. Por lo tanto, podemos aplicar el modelo de ondas en condiciones de frontera a esta situación, ¿sí? Entonces, no me gusta la frase condiciones de contorno, prefiero condiciones de frontera. Entonces, ahora analizamos. Usamos la ecuación para las frecuencias naturales de un tubo cerrado por un extremo y abierto por el otro. Entonces vamos a tener que F sub m es igual a m por la velocidad entre 4L, donde 4 veces la longitud, por supuesto, de la longitud de la tubería hasta donde llega el agua, donde m es igual a 1, 3 y 5. ¿Sí? Son los números naturales impares. Para encontrar la frecuencia fundamental para L igual a 0.09, vamos a tener que esta frecuencia fundamental es igual a la velocidad entre 4 veces la longitud,
Tomamos la misma velocidad del sonido en el aire, 343 metros por segundo, entre 4 veces multiplicado por 0.09, que es la longitud que habíamos mencionado en este problema. Y vamos a tener que esto es 953 Hz. Debido a que el diapasón hace que la columna de aire resuene a esta frecuencia, esta frecuencia también debe ser la frecuencia del diapasón. Entonces tenemos que la frecuencia del diapasón es de 953 Hz. Ahora vamos al inciso B de este problema. ¿Cuáles son los valores de L para las siguientes dos condiciones de resonancia? Entonces vamos a utilizar la ecuación de la velocidad de una onda sinusoidal. V es igual a lambda por F. Entonces nos interesa lambda, nos interesa la longitud de onda. Entonces despejamos lambda y vamos a tener que la longitud de onda es igual a la velocidad entre la frecuencia. Es decir, los 343 metros por segundo correspondiente a la velocidad del sonido en el aire para este caso y la frecuencia de 953 Hz que nosotros obtuvimos en el inciso pasado de este problema. Con lo cual nosotros obtenemos que esto es igual a 0.36 metros. Entonces notemos que la figura B, es decir, lo que aparecía a la derecha en la figura, notemos de esta figura que la longitud de la columna de aire sobre el agua para la segunda resonancia es de 3 lambda sobre 4. Entonces nosotros tenemos que L es igual a 3 lambda sobre 4. Y bueno, si nosotros sustituimos, vamos a obtener que esto es igual a 0.27 metros. ¿Sí? Entonces, también notemos que la figura B de la longitud de la columna de aire sobre el agua para la tercera resonancia es la siguiente. Entonces vamos a tener que es L igual a 5 lambda entre 4. Nosotros de igual manera sustituimos el valor de lambda que ya obtuvimos anteriormente, con lo cual obtenemos que esta longitud es de 0.45 metros. Muy bien. Entonces vamos a considerar cómo este problema difiere del ejemplo anterior. En la alcantarilla se fijó la longitud, ¿sí? La alcantarilla no cambia de longitud y la columna de aire se presentó con una mezcla de muchas frecuencias. La tubería de este ejemplo se presenta con una sola frecuencia, la cual es la frecuencia del diapasón, porque los diapasones pues, son objetos sólidos, no pueden cambiar sus frecuencias. Y la longitud de la tubería sobre el agua varía hasta que se logra la resonancia. Muy bien. Y con esto terminamos este ejemplo. Si queda cualquier duda, por favor, déjala en los comentarios o ponte en contacto conmigo y nosotros nos vemos en el siguiente video. Hasta luego.